Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, ya la tercera parte de nuestra serie El tiempo de la última generación. Hemos estado estudiando enfocados en el Salmo 1, un salmo extraordinario, importantísimo para nuestro tiempo, donde nos describe los dos grupos finales que habrían en la última generación sobre la tierra. Hemos comenzado a estudiar el grupo de los que se apartan del mal, siguen el camino de Dios para que su carácter sea moldeado y poder ser sellados al final. En contraste con el grupo de los que recibirán la marca de la bestia. Comenzamos también estudiando algunas condiciones que prevalecerían en el tiempo de la última generación, como por ejemplo el engaño por todos lados. Engaño propagado en todos los ángulos de la tierra, voces que dirán, tenemos consejos buenos para ti, tenemos algunas recomendaciones e inclusive personas que dirían que vienen de parte de Dios con el mensaje correcto, presentarían algunas cosas correctas, parte de la verdad, para que muchos se confiaran y entonces luego vendría el engaño. Tiempos peligrosos, tiempos solemnes los que vivimos, pero estamos aprendiendo de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, cuál es el camino que nosotros debemos seguir para ser librados de esos engaños, cuál es el camino que nosotros debemos seguir para estar listos para el momento en que el sello de Dios sea puesto en la frente de los hijos de Dios. Entonces, hoy continuamos el estudio. Prepare su Biblia, aparte sus lápiz, libreta, resaltadores, para que podamos estudiar juntos este importante, solemne y urgente tema que necesitamos entender, porque el tiempo de la última generación ha llegado. Vamos a tener una oración. Yo inclinaré mi rostro desde aquí. Les invito a ustedes, si es posible que se puedan arrodillar, es la mejor manera. Vamos a orar para pedir al Señor que nos pueda dirigir en oración. En este momento no me es posible arrodillarme, pero sí elevaré mi corazón junto a ustedes para que el Señor pueda guiarnos en este estudio. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias Señor por una oportunidad más de poder compartir su santa y maravillosa palabra con su pueblo que tanto lo necesita. Hemos llegado a los umbrales de la eternidad. Necesitamos comprender estas verdades para estar seguros de los engaños que prevalecerían en este tiempo. Hemos llegado al tiempo de la última generación y a medida estudiemos, Señor, lo iremos entendiendo. Nuestros hermanos, sus hijos que escuchan, que observan a través de las pantallas, gracias a su Espíritu, podrán entender plenamente estas verdades que está revelado en su palabra. Estoy tan agradecido por la Biblia y por los testimonios, porque nos alumbran y a pesar de la oscuridad que ha llegado al mundo, no estamos en tinieblas. Tenemos una luz. Mientras dure la gracia, es el tiempo para prepararnos y dejar que el Espíritu Santo termine la obra en nosotros para poder estar listos y subsistir de pie ante la oscuridad y la amenaza que viene. Que así sea, Señor, que su nombre sea glorificado una vez más por la exposición de su palabra. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Abramos nuestras Biblias en Salmo 1, versículo 2. Habíamos estudiado ya cómo se le llama bienaventurados, dichosos, a los que se apartan del consejo de los malvados, de la gente muy mala que viviría en esta última generación. Rechazan andar en el camino de pecadores, haciendo un breve repaso.
para conectar este tema con los anteriores, los bienaventurados, los que siguen la senda estrecha, los que se preparan, los que reciben el molde para ser sellados al final, rechazan ser partícipes del camino de los pecadores. Y el camino de los pecadores, estudiamos que se refiere al estilo de vida, a los hábitos, a toda la manera de vivir de esta última generación, de esta sociedad que su mente la ha enfocado en las cosas de la tierra. Han rechazado, han dado la espalda a Dios, la mayoría no piensa en Dios. Claro, tenemos nosotros el deber de llevar a esas personas el conocimiento del Evangelio. Pero hay personas que no quieren saber de Dios, blasfeman su nombre y han decidido ir en el deleite del pecado. Ese es el camino de los malos, tal como describe Génesis 6, donde nos decía que Dios miró la tierra y toda carne había pervertido su camino. Pervertido o corrompido se refiere en el original como cuando un cadáver de un animal, o de un ser humano se pudre, se descompone y comienzan a aparecer olores terribles, la descomposición, los gusanos, es algo terrible, asqueroso. De esa manera Dios ve el camino del pecado y en realidad, espiritualmente hablando, es lo que sucede. Es como cuando algo se pudre, porque cuando una persona se aleja de Dios, como lo veremos, en su ser interno, en su corazón, hay un caminar o una situación de caos, caótica, donde la mente se pierde, donde el cerebro se llena de oscuridad, el corazón es corrompido y la gente comenzará a actuar de maneras descabelladas, de maneras de locura, como hemos comenzado a ver que en nuestro mundo se ha manifestado, personas diciendo, haciendo cosas que uno dice, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? El versículo 2 lo leemos nuevamente. Estas personas se apartan del camino de los pecadores, no participan, y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que es bienaventurado, el que se apartó del mal, el que se apartó de los consejos, no quiso escuchar los consejos de los malvados, porque ha empezado a estudiar la palabra y se ha dado cuenta de que hay mentira, que hay engaño, que las escrituras se están cumpliendo. El objetivo primordial de las personas que se apartan de la sociedad maligna, de la generación maligna que viviría en los últimos días de esta tierra, es conocer a Dios. Han entendido que la única manera de sobrevivir ante lo que viene es conociendo a Dios, es comprendiendo a Dios. Y la única manera de conocer y de comprender a Dios es en la revelación de su palabra. También en la revelación del libro de la naturaleza. Se complementan realmente. Entonces, los bienaventurados meditan en la ley de día y de noche. Cuando el texto dice que meditan en la ley, no se refiere únicamente a los 10 mandamientos, como podríamos entenderlo a primera vista. Se refiere, la palabra original es Torah. Meditan en la Torah de día y de noche, así diría literalmente. Sabemos que la Torah era en realidad la Biblia de aquellos días. La revelación escrita que había, los 5 libros de la ley,
los salmos, los profetas, el libro de la ley, así se le conocía a las escrituras en aquel entonces. Hoy en día no es diferente. Sabemos que la ley es el carácter de Dios. Toda la Biblia nos habla del carácter de Dios, nos habla de su ley. Entonces, este libro es el libro de la ley. Por lo tanto, comprendemos que cuando el Salmo 1 nos dice que la generación de fieles que querrían seguir al Señor, aprender de Él, meditan de día y de noche en la Biblia. Tenemos que entenderlo así, el libro de la ley. Ahora tenemos un compendio más grande del conocimiento de Dios. A medida pasaron los siglos, más personas elegidas por Dios iban escribiendo y ahora tenemos las Sagradas Escrituras. Interesante. El momento libre para estas personas, el momento en que no están trabajando en el campo, porque ellos al apartarse, decíamos en el tema anterior, la única manera de apartarse de una sociedad que invita a pecar continuamente y de ir a un lugar donde Dios puede trabajar en el corazón, desintoxicar nuestra mente, acabar la obra, es el plan que Dios tiene de llevarnos al campo. Apenas estamos iniciando esta serie, vamos a verlo revelado aquí en la Biblia. Si alguien pensaba que solamente lo tenemos revelado en el espíritu de profecía, se equivoca. Todo lo que dice el espíritu de profecía está aquí en la Biblia. Solo que el espíritu de profecía está en nuestro lenguaje moderno, nos expande, nos desglosa algunas cosas para que sea más fácil entenderlo. Pero aquí está revelado, lo vamos a ver cómo el plan de Dios ha estado aquí, el plan de Dios para sus hijos. Se entiende entonces. Y ustedes saben, cada uno de ustedes comprenderá, al estar en las ciudades, al estar en los pueblos, al estar en las poblaciones en general, es fácil meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Es fácil, tienes la paz, tienes la tranquilidad para poder encontrar a Dios, para poder ver a Dios y que la palabra se vuelva una delicia para ti. ¿Es fácil hacer eso? He escuchado a hermanos muy sinceros que viven en las ciudades y dicen, por mi trabajo apenas me da tiempo de medio leer la meditación matinal o un versículo e irme rápido para el trabajo. Y al volver de casa se vuelve cansado, se vuelve con deseos de comer algo, darte un baño, dormir. El afán de las ciudades, el afán de este mundo, del sistema confuso que viene de Babilonia, es esclavizar a las personas y esclavizarlas con el trabajo, esclavizarlas con los afanes de esta vida. Además decíamos, el contexto en el que se vive, los vecinos que quizás no quieren saber nada de Dios, ellos se toman la libertad y su derecho, porque están en su casa, de poner la música que a ellos les guste. Música que para nada te va a elevar al cielo, que para nada tiene que ver con Dios. Tienes que escuchar las habladurías y los gritos, las cosas que pasan en la calle. Es un contexto propicio para meditar de día y de noche en el libro de la ley, en la palabra de Dios. ¿Es un contexto propicio para que puedas conocer a Dios? Absolutamente no lo es. No se puede conocer a Dios como Él quiere que le conozcamos en un contexto así. Es más, el texto dice,
En la ley de Jehová está su delicia. Al meditar en la Biblia, lo hacemos de una manera que se vuelve para nosotros deliciosa la palabra, emocionante. Llevo 5 años en el campo y salí al campo porque Dios me lo pidió una y otra vez. Recién estaba graduado de medicina, recién estaba tratando de alzar vuelo para lograr los sueños que yo tenía. Y Dios comenzó a decirme a través de sueños, de impresiones, cuando yo le buscaba leyendo la Biblia. Y tuve que tomar una decisión porque el Señor me decía, tienes que salir, viene destrucción, tienes que salvar a tu familia. Yo les hablaba, bueno, los sueños no son la base de nuestra fe, pero sí Dios puede hablarte, Dios puede hablarme, y si está todo acorde a la Biblia, y si hacemos de la Biblia el fundamento, no hay ningún problema, no hay peligro. Dios puede hablar, y de hecho estoy seguro que lo ha hecho con muchas personas dándoles impresiones, pero el peligro es que el enemigo también lo puede hacer, pero si conoces la Biblia, sabrás distinguir la diferencia. Hermanos queridos, cuando mi familia y yo salimos al campo hace 5 años, ya habíamos adoptado la dieta vegetariana, y con la dieta vegetariana, al dejar de comer carnes, todo producto de origen animal, yo sentí que mis ojos se abrieron y comencé a entender la Biblia de una manera más clara. Es impresionante lo que sucede. Pero cuando salimos al campo, en un lugar apartado, rodeado de bosques, las flores, los pajarillos, los cielos estrellados por la noche, todo te habla de Dios. No hay cosas que te inviten a lo degradante, a lo pecaminoso. Todo te invita a pensar en Dios. Tomas tu Biblia, lo digo por experiencia, en el silencio. Solo escuchas el viento a veces. Me gusta en la noche tomar unas horas para estudiar la Biblia, y en el silencio de la noche hay algo muy especial. Sientes a Dios allí en medio de la naturaleza. Y cuando he comprendido verdades tan maravillosas, porque les decía, cuando fuimos al campo, una venda cayó de los ojos completamente, y verdades que nunca había notado comenzaron a brillar intensamente. Y esto que les estoy compartiendo, lo que les he compartido aquí el sábado, de manera en vivo, la programación, todo esto es parte de lo que Dios me ha enseñado en su misericordia. Y muchas veces, al ver lo maravilloso de su palabra, yo tomé la Biblia contra mi pecho con lágrimas y le agradecí al Señor por lo precioso que es, por su palabra preciosa. Es en un lugar así en el cual Dios quiere que su pueblo esté. Y tú dirás, tengo deudas, tengo esta dificultad, tengo lo otro. Pero si tú avanzas por fe, Dios va a abrir camino. Recuerda la promesa, va a dar las alas de la gran águila para que puedas superar todo obstáculo. En su ley está su delicia, en leer su palabra está su delicia. Medita de día y de noche en la palabra. Pero sucede que a veces es todo lo contrario en nuestra vida. No es en la palabra que pasamos de día y de noche, sino en el celular, en la tableta, en el televisor, de día y de noche viendo programaciones que son alimento basura para la mente, que no te va a nutrir, no te va a preparar para lo que viene. Si estos son los que serán sellados, como les dije,
Estamos aprendiendo qué es lo que hacen el grupo que describe Apocalipsis 7, 1 al 3, donde dice que simplemente separa la destrucción para sellar a los hijos de Dios. Aquí estamos aprendiendo qué es lo que ellos hacen para que, haciendo su parte, Dios también haga la suya y sean sellados al final, lograr el carácter de Cristo. Es vital entonces apartarse del mal. Es vital entonces meditar en la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios como nunca lo has hecho. ¿Tú quieres recibir el sello de Dios? ¿Quieres evitar la marca de la bestia? ¿Tienes temor acerca de las cosas que vendrán? Como humanos es normal, nos da temor. ¿Quieres evitar todo eso? ¿Quieres permanecer firme? ¿Has pensado alguna vez cómo podré hacer ante lo que viene? Tengo miedo a morir, tengo miedo a fallarle a mi Dios. ¿Has pensado en eso? ¿Qué se puede hacer? La clave la estamos aprendiendo, amados hermanos. La clave es, tienes que conocer a Dios, y conocer a Dios es a través de su palabra, es a través de la revelación de la naturaleza. Tienes que contemplar la gloria de Dios, dedicar gran parte de tu tiempo a ello. ¿Cuál es el efecto en nuestra vida? Vamos a aprender un poco, meditar en la palabra de Dios. Vean lo que dice, vamos a ver Salmo, el libro de los Salmos, 119, 97 al 104. Salmo 119, versículo 97 al 104. Dice así la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Sabiduría. Necesitamos sabiduría para saber tomar los caminos, o el camino correcto, perdón. Solo hay un camino al cielo. Necesitamos sabiduría. El sabio sabe distinguir entre el error y la verdad. Cuando hay una encrucijada, hay dos caminos que te invitan y dicen, van hacia el cielo. No sabes humanamente qué tomar, te angustias. Pero si has pasado tiempo con Dios, la promesa es que recibes sabiduría de lo alto para saber distinguir cuál es el camino correcto, por dónde debes ir. Humanamente es imposible que nosotros podamos saberlo. Satanás es un enemigo tan astuto, tan inteligente, que nos supera de una manera, la distancia es enorme con nuestra mente. No podemos nosotros humanamente vencerle. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, que la imparte a través de su Espíritu. ¿Cómo? Pasando tiempo conociendo a Dios. Cuánto amo yo tu ley, el libro de la ley. Todo el día es ella mi meditación. No necesariamente todo el día podemos pasar leyendo la Biblia, pero sí podemos meditar, sin importar lo que estemos haciendo, podemos meditar, podemos recordar lo que leímos, pensar qué es lo que Dios nos está diciendo, pensar en su palabra. Eso se llama, mis amados hermanitos, se llama educar nuestra mente para pensar en Dios continuamente. ¿Recuerdan que eso fue lo que Enoc hizo? Enoc educó su mente para tener la certeza de que siempre estaba en la presencia de Dios. Y usted dirá, pero no es fácil porque la mente rápido se desvía hacia otra cosa. Es muy cierto.
La mente fácilmente divaga en otros temas, pero por eso se trata de educar la mente. La educación de nuestra mente no es algo sencillo, requiere disciplina, requiere esfuerzo, pero con ayuda de Dios, tú puedes acostumbrarte a tener la certeza de que donde estés, Dios está allí. Tú puedes acostumbrarte a meditar continuamente en Dios y su palabra. Puede lograrse, pero requiere que nosotros hagamos nuestra parte. Dios promete hacer la suya. Sigue diciendo el texto: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué les parece? Queridos hermanos, ¿qué les parece? Es una verdad maravillosa la que estamos aprendiendo. Ahora podemos entender de qué clase de personas habla Daniel 12:10, que precisamente habla del momento del juicio de la última generación. Muchos serán limpios y purificados. Ninguno de los impíos procederán, dice. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos entenderán. Entenderán las cosas, entenderán que el juicio ha llegado, entenderán todo lo que Dios está dando, la instrucción, qué debe hacer su pueblo. Ellos lo entenderán, entenderán los engaños, las tretas del enemigo. ¿Por qué razón? ¿Porque hay algo especial en ellos que los diferencia de los demás? Ciertamente sí, pero eso especial no es propio de ellos, sino fue dado por Dios. La sabiduría que Dios da como resultado de meditar en su palabra continuamente, pasar tiempo en su palabra, en oración, en humillación. Por eso el texto dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Alabado sea Dios. Salmos 37, 30 y 31. Vamos a ver un salmo más. Salmo 37, versículo 30 y 31. Dice así la palabra de Dios: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Alabado sea Dios. La ley, la palabra, claro que incluye los 10 mandamientos, que es una síntesis del carácter de Dios, de la voluntad para nosotros, de la voluntad de Dios. Pero todo el libro es el libro de la ley, nos habla del carácter de Dios, nos habla del plan de redención. Si pasamos tiempo con Dios, recibimos sabiduría, aún nuestra boca para hablar, nuestros labios pronunciarán palabras sabias de justicia, no palabras necias. Humanamente, nosotros que somos dados al pecado, humanamente es imposible controlar nuestra boca de las palabras que estamos habituados a decir. Es imposible. Es muy difícil por nuestra propia fuerza. Y más que difícil, imposible es la palabra. Pero al pasar tiempo con Dios, meditando en Él,
La promesa es: la boca del justo hablará sabiduría, su lengua habla justicia, porque la ley de Dios, el libro de la ley, está en su corazón. ¿Qué aprendimos que es el corazón? ¿Recuerdan? Cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestra mente. Es aquí donde debe estar este libro. Cuando nosotros meditemos todos los días, cuando esta profecía se cumple en nuestra vida, las promesas de Dios serán una realidad en ti. ¿Qué es que la ley esté en nuestro corazón? Y la promesa es: la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquí está la clave. ¿Tú tienes miedo de fallar en el momento de apretura que viene? ¿Tienes miedo ante la crisis? ¿Tienes miedo a la muerte cuando tu vida sea amenazada o la de tu familia? Y dices, ¿cómo voy a vencer? Estamos estudiando la clave. ¿Qué es lo que los que serán sellados hacen para que Dios haga esta obra? Hay una parte humana. Pero ¿qué es que la ley esté en el corazón? Bueno, les pongo un ejemplo. Hay una ley que dice que si tú maltratas a tu hijo, vas a ir preso. En todos los países está esa ley. Si tú le haces daño a tu hijo, tú tendrás que pagar las consecuencias y va a caer el peso de la ley sobre ti. Ahora bien, tú como padre o madre, pasas angustiado, preocupado porque dices, cómo me tengo que esforzar cada día, porque tengo que tener cuidado, porque hay una ley que dice que si maltrato a mi hijo, voy a ir a la cárcel. ¿Tú pasas angustiado y pensando en obedecer esa ley todo el tiempo? Hay excepciones. Hay personas que lamentablemente son malos padres, pero por lo general un padre ama a sus hijos más que su propia vida, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que no necesitas pasar pensando en obedecer esa ley. No necesitas, no le dices a nadie, oye, recuérdame que no tengo que maltratar a mi hijo, tengo que tratarlo bien porque hay una ley que dice que si hago lo contrario yo voy a pagar las consecuencias. Tú no tienes que hacer eso. ¿Por qué razón? Porque el hacer lo que esa ley demanda, el cuidar de tus hijos, el amarlos, eso nace de ti. ¿Y por qué nace? Porque los amas. Igual sucede en mí. Porque amamos a nuestros hijos, no tenemos que depender que alguien nos esté diciendo continuamente que vamos a pagar las consecuencias si los maltratamos. Sencillamente es que esa ley está escrita en nuestros corazones. Está grabada en nuestros corazones. Por eso nace por el amor obedecerla y no tenemos que pensarlo, ni es una carga, o es una carga para ti amar a tus hijos. Yo creo que, salvo raras excepciones, raras que, bueno, han sido raras, pero hoy se están volviendo más frecuentes, pero por lo general, todo padre, todo papá y mamá que están viendo este tema me entenderán de que no es una carga para ti amar a tus hijos, es un deleite, es maravilloso verlos felices. Eso es tener la ley en el corazón. Dios quiere hacer eso precisamente en nuestra vida. Hay una ley que dice, somos
somos transformados a la misma imagen de lo que contemplamos. Si este libro es el libro de la ley y la ley es el carácter de Dios, pasando tiempo meditando en este libro, tú estás contemplando continuamente el carácter de Dios. Por lo tanto, tu vida va a ser transformada a la imagen de lo que contemplas. Esta ley llega a formar parte de tu ser más íntimo. Y cuando eso suceda, cada uno de los mandamientos, cada una de las cosas que el Señor demanda de ti, no sentirás que es una pesada carga. Apartar el sábado para el Señor, guardar cada una de sus ordenanzas, no será carga para ti, será un deleite, una delicia, porque estará grabado en tu corazón. Y cuando eso suceda, porque la ley es el carácter de Dios, pero también la Biblia me dice, 1 de Juan 4:8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios también es amor, es lo mismo que su ley. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Cuando el amor está en nuestro ser, todo temor es expulsado. La firmeza de los que serán sellados es como resultado de haber conocido que Dios es bueno, que es maravilloso. Aprendieron a confiar en este momento de preparación y de igual manera podrán confiar cuando la apretura llegue. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. Bien, hasta aquí hemos visto cómo meditar en la ley nos hace sabios, cómo meditar en la ley hace que nuestra boca hable justicia, palabras adecuadas, nos mantiene cada vez más fundamentados en la plataforma de la verdad, en la roca eterna, de tal manera que es la clave para estar firmes. Vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede con aquellos que, contrario a lo que describe Salmo 1, que no andan en consejo de malo, los bienaventurados, contrario a ellos, y que se apartan del camino de pecadores, el otro tipo de personas caen en la trampa del consejo de los malvados, caen en la trampa de todo aquello que lo presentan como muy noble, es bueno, es para tu vida, pero como no conocen la palabra, no han recibido sabiduría para poder discernir dónde hay error, dónde hay engaño, dónde hay mentira. Entonces han caído en el engaño y el gran problema es, inclusive entre este grupo hay muchos cristianos, pero viven una vida a medias. Están con un pie en el mundo o prácticamente a veces con los dos pies en el mundo y piensan que están por el camino estrecho hacia la patria celestial. Han llenado su vida de las cosas de este mundo. Disfrutan participar de lo que la sociedad maligna de hoy en día participa. Lo menos que hacen es pasar tiempo en sus Biblias. No conocen la palabra de Dios y por lo tanto no conocen a Dios. No saben cómo confiar en Dios y no sabrán cómo hacerlo cuando llegue el momento de apretura. Vamos a ver lo que sucede. Salmos capítulo 36. Los versículos 1 al 4. Salmos 36, 1 al 4. Este salmo, como los anteriores, nos señalan al tiempo de la última generación, nuestro tiempo. La iniquidad del impío
Me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío es el que practica abiertamente la impiedad, el pecado. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Qué decía acerca de los justos en el Salmo que leímos? Salmo 37, 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Esta es la otra cara de la moneda, es el contraste. El impío habla iniquidad y fraude. La iniquidad, ¿conocen lo que es iniquidad? ¿Entendemos lo que es iniquidad? Muchas personas dicen es pecado, es sinónimo de pecado. No exactamente. No tengo tiempo en este momento para estudiar esto con ustedes, pero seguramente llegará el momento para hacerlo. Iniquidad, queridos hermanos, cuando lo estudiamos ampliamente, iniquidad es el pecado acariciado a sabiendas de que es pecado. Eso es iniquidad. Cuando sabemos lo que Dios nos pide, cuando sabemos las advertencias de Dios, pero sin embargo decimos, ay, pero es que me gusta tanto, Dios me va a perdonar. Algunas personas cometen un grave error, aún en nuestro pueblo adventista, y creen que se puede jugar con el pecado. Y dicen, bueno, Dios es bueno, Dios es considerado, Dios me va a perdonar. Yo necesito hacer esto y por esta vez, Señor, te pido perdón de antemano. Eso es un terrible engaño. O cuando las cosas se han hecho, pedir perdón. Algunos piden perdón para transgredir el sábado, porque su equipo de fútbol juega en sábado, no pueden resistir perderse el partido de fútbol, porque su selección nacional juega en sábado, su equipo de béisbol, qué sé yo, porque algún evento mundanal que les atrae se lleva a cabo en sábado, entonces hay que pedir perdón y Dios es considerado y nos va a perdonar. Ese es el terrible engaño. Eso se llama iniquidad. Y es algo muy peligroso. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Hablando del impío. Ahora noten lo que sigue diciendo el versículo 3 de Salmo 36. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Esto es tremendo, lo que dice este texto. ¿Qué es ser cuerdo, mis queridos hermanos? ¿Qué significa ser cuerdo? Ser cuerdo es estar en nuestros cabales. Ser cuerdo es ser inteligente, ser sabio, estar en nuestra realidad, no fuera de la realidad. ¿Qué es lo contrario a ser cuerdo? Es volverte loco. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo de entender. Búsquenlo en el diccionario. Usen un diccionario de antónimos y verán que lo contrario a ser cuerdo es ser un loco. Un loco no piensa correctamente. Una persona que ha caído en locura puede tomar una roca y lanzártela y no va a considerar las consecuencias y te va a hacer daño. Un loco puede romper el parabrisas de un auto. Un loco va a hacer cosas descabelladas, pero no entiende lo que está haciendo. Entonces, los que practican la impiedad, los que se alejan de Dios,
que hacen todo lo contrario a lo que los hijos de Dios en la última generación harían, apartarse del mal, meditar en la palabra, salir al campo. Los que hacen todo lo contrario y participan del mundo, de la malignidad de esta última generación, sucede este efecto terrible. Está escrito, si acercarte a Dios te hace sabio. Hay otros textos que dicen de Jehová viene la inteligencia también. Te hace sabio e inteligente acercarte a Dios. Quiere decir que alejarte de Dios tiene el efecto contrario en tu mente. ¿Comprendemos? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que se acercaron a Dios y recibieron sabiduría de Dios, fueron mucho más inteligentes que los que les rodeaban, mucho más sabios, sabían dar consejo a las personas. ¿Qué puedo hacer en esta situación tan difícil? Y ellos estaban ahí para aconsejar acorde a la sabiduría divina, dar buenos consejos. ¿Cómo se obtiene eso, la sabiduría y la inteligencia? Pasando tiempo con aquel que es la vida, aquel que es la sabiduría y la inteligencia, es Dios nuestro Creador. Y, como decía, el contraste es, te alejas de Dios, terminarás desquiciado de tu mente. Esto no lo estoy diciendo en broma. Esto es muy serio, es una realidad. Tenemos los ejemplos hoy en día. Estamos notando que el mundo literalmente, gran parte de la población, está haciendo cosas de locura realmente. Están diciendo cosas de locura. ¿Han notado cómo la sociedad actual exalta, eleva hacia lo más alto a personas que supuestamente cantan un tipo de música? Es hasta una ofensa realmente para el término música, llamarle música a ese tipo de ritmos y canciones. Tenemos principalmente el reggaetón, que salió del mismo infierno, el rap y todos los otros ritmos en los cuales la gente está perdida en eso. Pero es increíble cómo la juventud, nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, hermanos, han perdido la cabeza la mayoría. Ustedes han escuchado jovencitas repitiendo la letra degradante y vulgar de esa música, mal llamada música. Uno dice, bueno, tiene que haber un problema en la mente de estos jóvenes. No es normal que un ser humano en sus cabales, en sus sentidos, actúe de esa manera. ¿Cómo te va a gustar algo que te tira por el piso a la mujer y habla obscenidades terribles? Y eso es para ponerles un ejemplo. Hay muchas cosas terribles en este mundo. Horribles. El mundo ha perdido la cabeza, hermanos. Y las nuevas generaciones, no hay esperanza para esta humanidad. Si la vida continuara, los que somos de una generación anterior o 2 generaciones anteriores, díganme ustedes qué esperanza tendríamos con la juventud de hoy en día. ¿Van a cuidar de los ancianos? ¿Los van a respetar? Los valores se han perdido, hermanos míos. Realmente, si continuara la vida, la raza humana terminaría por extinguirse. Y bueno, a la gente que promueve estas cosas, que canta esas cosas, que, miren, yo se los digo, es una ofensa al oído escuchar esas cosas, esas palabras, esas obscenidades en esa música.
Pero a quienes lo cantan, que son ministros del mismo Satanás, la sociedad hoy en día los admira, la juventud se vuelve loca, piden autógrafos, quieren tomarse fotografías. Hermanos, en verdad, este mundo es de locura. El mundo literalmente perdió la masa gris. ¿Por qué razón está pasando esto? Sencillamente porque le han dado la espalda a Dios. Han dicho a Dios, no queremos saber nada de ti. Han dado la espalda y su mente la han puesto para las cosas terribles que el mundo está ofreciendo, que vienen de parte del mismo demonio. El mundo se está volviendo loco. ¿Han visto en los partidos de fútbol, cuando se pelean los bandos contrarios, las barras? Yo les decía a los hermanos allá en Argentina, y esto lo había dicho desde mucho antes a algunos hermanos, en el último campeonato mundial, cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, ¿qué sucedió en Argentina? Yo no lo podía creer. Muchas personas celebrando se subieron a lugares muy altos, no les importaba su vida y se mataron celebrando. Esas son acciones de una mente que ha perdido la cordura. Y sencillamente es por practicar la impiedad. Hermanos, practicar la impiedad, practicar el pecado, destruye el organismo humano. ¿Lo habías visto de esta manera? Realmente podemos relacionar el punto de vista médico con lo que sucede al practicar el pecado. Los médicos estamos para recomendar a la gente cómo debe cuidarse para evitar la enfermedad. Y sencillamente yo te digo, practicar el pecado, practicar la iniquidad, destruye tu vida. Aquí está revelado, el que practica la impiedad, el que le da la espalda a Dios, y principalmente aquel que conoce lo que es bueno y sin embargo decide hacer lo contrario. Pobres de nosotros los adventistas del séptimo día, porque tenemos gran luz y sin embargo, ¿qué ha pasado con la mayoría? Volviendo atrás, unidos con el mundo, participando de todo y se cree que es un jueguito. No sabemos que estamos jugando con fuego y que nuestra mente se está dañando cada vez más al practicar el pecado. El pecado destruye tu mente. ¿Puedes entenderlo? Esto es algo muy real. Estoy hablando de algo real. Estructuralmente, querido joven, querida joven, hermano, estructuralmente la red neuronal, las redes neuronales de tu cerebro van a ser dañadas al practicar lo que el mundo practica, la impiedad, la inmoralidad. Se crean nuevas conexiones y son cadenas que te abrazan para que no te libertes. Es más difícil, es muy peligroso entregarse en las manos del diablo. Y les repito, más para aquellos que conocen la verdad. El que nunca ha conocido tiene más oportunidad. Pero cuidado que el libro de Hebreos dice que si pecamos voluntariamente, no hay más sacrificio. Es una advertencia terrible. Cada vez que pecamos, aun a sabiendas de que algo es malo, está el terrible riesgo de cruzar la línea de no retorno y no haya vuelta atrás. ¿Podemos entenderlo? Y bueno, el tiempo casi se nos ha acabado. Voy a terminar de leerles lo que dice el Salmo.
Decía que el impío ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Noten qué interesante. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. O sea que antes practicaba el bien, pero ha dejado de hacerlo. Oh, hermano adventista del séptimo día, y me refiero a ti, porque tú y yo somos más responsables. Los hermanos de las otras denominaciones tienen su responsabilidad con la luz que han entendido. Si han tenido la luz en varios aspectos de la adoración correcta y la han abandonado, son responsables. Pero tú y yo que tenemos tanta luz, es triste ver hermanos adventistas, hermanas que han vuelto atrás en la vestimenta, en el comer adecuadamente, en el respetar el sábado. Se volvió de moda ir a los restaurantes el sábado. Amado pastor, si tú estás haciendo esto, no quisiera estar en tus zapatos y te insto a que recapacites. Tengo muchas personas de los Estados Unidos que tengo comunicación y me cuentan, después del culto hay muchos pastores que se llevan a su iglesia a comer a los restaurantes, pisotean el sábado. Inclusive un hermano me mandó anoche un audio de una iglesia en los Estados Unidos. Están un pastor invitando a hacer ventas, iban a tener ventas en pleno sábado para recolectar fondos para algo que necesitaban, pero en el sábado, increíble. Es muy triste lo que está pasando. Muchos que han conocido la verdad, que llevan el nombre de adventistas, están volviendo atrás. Y esto es una señal de que la última generación ha llegado. Pero aún estas personas, si tú que me estás escuchando has caído en este error, quiero decirte que todavía hay gracia para el oportuno socorro. Dios quiere rescatar tu vida. Es tiempo para que recapacites. Este es el objetivo de estos temas. Todavía hay gracia y salvación, mis queridos hermanos. Vamos a orar para terminar y nos veremos en el próximo episodio. Bondadoso Dios, nuestro eterno Padre, muchas gracias por su palabra que llega a tiempo. Las amonestaciones, creo sinceramente que son las últimas advertencias, están llegando a tiempo, justo antes de que la gracia termine para nosotros que hemos recibido tanta luz. Perdónenos, Señor, porque como pueblo le hemos fallado. Nos hemos ido en pos del enemigo de las almas, en pos de Satanás. Perdónenos, Señor, porque hemos dejado entrar a los templos a los demonios. Perdónenos porque hemos irrespetado su nombre. Señor eterno, que su Espíritu Santo sea con cada hijo suyo que ha escuchado y sea rescatado del pecado. Todos lo necesitamos, Padre eterno. Que seamos libertados. Es mi ruego y oración en esta hora. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.